Jeremías capítulo 29, y esta es una carta a los cautivos, una carta, una palabra de parte del Señor a los cautivos, y conocemos muy bien el versículo 11 que nos habla de los planes de bien y no de mal que el Señor tiene con cada uno de nosotros y con este pueblo. En las últimas semanas, en los últimos días, en los últimos servicios, hemos estado hablando de la esperanza, de la oración desesperada, de la oración en medio de las dificultades, de los momentos de aflicción, los momentos difíciles que nos conducen o que nos deben conducir a algo, y nos deben conducir es no a la desesperación, no a la tristeza, no a la depresión, no a apartarnos de Dios, sino todo lo contrario. Esos momentos de dificultad nos deben conducir a correr a la presencia del Señor, a correr en una búsqueda desesperada, así como hablábamos hace unas semanas de la oración desesperada, o correr en esa búsqueda desesperada de Dios. Dice el versículo 13, vamos a leer hoy el versículo 13 del capítulo 29, y dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si uno mira todo el capítulo 29, comienza el Señor a hablar de las dificultades, se podría decir desde un punto de vista, pero comienza a expresarles a ellos lo que vendría en la cautividad. Y entonces les dice: cuando sean llevados cautivos, sigan su vida, edifiquen casas, bendigan la ciudad a la que van, bendigan a las personas, no entren en desesperación, yo voy a estar con ustedes, yo voy a seguir estando con ustedes. Y esa es la palabra que el Señor les da a ellos. Luego les dice que Él conoce los planes, Él sabe muy bien lo que está haciendo. Conocer esos planes, no, el Señor no les está diciendo: mira, vamos a hacer esto a ver qué sucede o a ver qué pasa. No, el Señor les dice: yo sé muy bien lo que yo estoy haciendo. Y nosotros debemos tener la confianza en que pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, el Señor sabe muy bien lo que Él está haciendo. Nosotros quizás no sabemos cómo van a terminar las cosas, o no sabemos por qué ocurren, o no sabemos para qué ocurren, o no sabemos por qué esas circunstancias a veces nos abruman, pero el Señor sabe que en cada circunstancia hay una profundidad en la enseñanza de Él. Entonces el Señor dice: yo sé los planes, o sea, no duden, yo tengo claro, muy claro lo que estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Esos planes que parecerían para nosotros, imagínate que llegue el Señor. Alguna vez les contaba que me sucedió a mí, me llegó un pastor amigo con una palabra y me dijo: Diego, lo primero que te quiero decir es que Dios te ama mucho. Gracias, ya lo sabía, pero mucho, mucho. Bueno, gracias. ¿Y qué más tienes, qué más vienes a decirme? Pero que nunca olvides que te ama mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y ya empezó a inquietarme. Yo dije: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Viene una zarandeada o qué? Más o menos. Entonces imagínense que viene una palabra de parte de Dios a su vida y es: mira, vas a pasar por un proceso, pero tú tranquilo, no te desesperes, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Confiamos o no confiamos en el Señor? Difícil, pero estamos llamados a confiar en Dios, estamos llamados a confiar en que Él sabe lo que está haciendo y Él sabe muy bien los planes que tiene. Entonces dice: mira, este es el camino por el que tú vienes, has sido desjuiciadito, débil, una cantidad de cosas, pero vas ahí como relajado. Entonces vamos a darle un poquito, a mover el timón, y vas a pasar por un momento difícil, por un camino difícil, pero tú tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Señor, pareciera que no sabes lo que estás haciendo porque yo no me merezco eso. No, tienes toda la razón, te mereces algo mucho peor, pero te amo tanto que no va a ser así. Entonces el Señor nos lleva y nos dice: yo sé lo que estoy haciendo, tú tranquilo, yo sé. Cuando entres por ese camino y se te empiece a mover el mundo y todas las cosas se empiecen a hacer como contrarias, entonces va a venir lo máximo que puede pasar en ese camino. Para nosotros, ¿qué sería? ¿Qué, Señor? ¿Que nos libras de ese camino? Y el Señor dice: no, que cuando las cosas se aprieten tanto, tú me vas a buscar con todo tu corazón. Qué lástima que no lo hiciste antes. Qué lástima que no lo hiciste cuando todo en apariencia estaba muy bien. Qué lástima que nosotros, los seres humanos, no lo hagamos, hermano, y que dejemos pasar los días sin ser agradecidos, y que dejemos pasar los días sin decirle al Señor: todo lo que haces es bueno, Señor. Así las cosas que a veces no entendemos, tú sabes lo que estás haciendo. Pero difícilmente o tristemente más bien, a veces el Señor nos lleva por esos caminos difíciles y nos dice: lo mejor que puede pasar en ese camino
es que tú me vas a buscar. Y no me vas a buscar como me buscabas cuando todo en apariencia estaba bien. No me vas a buscar ahí 5 minutos, no me vas a buscar ahí de pasadita, no me vas a buscar como por salir del paso, no, me vas a buscar con todo tu corazón, de todo tu corazón me vas a buscar. Y sabes una cosa, cuando me busques de esa manera, yo me dejaré encontrar, porque estaré ahí atento a que tú me busques. El título del mensaje hoy es ese, lo buscaremos. Cuando nosotros miramos esos momentos, no solamente en el caso de este pueblo, cuando escribió Jeremías, sino en nuestra vida, si miramos hacia atrás nuestra vida, si miramos y recordamos los momentos de dificultad, nos daremos cuenta que lo que el Señor está hablando aquí es real, que ha habido momentos donde nosotros sentimos, como decimos coloquialmente, que cogemos el cielo a 2 manos. Y que entonces estamos muy ocupados para Dios y que no tenemos ningún problema en decir, no oro hoy, oro después, no agradezco hoy. Pero ¿por qué agradecer si todas las cosas son el fruto de mi esfuerzo? Dios, ¿será que está? ¿Será que no está? Un día le decimos a Dios, ayúdame porque no tengo ni para comer, pero un día tenemos mucho que comer y no le damos gracias por el alimento. Un día le decimos al Señor, no tengo trabajo, pero cuando tenemos trabajo entonces lo miramos de reojo, lo desechamos y estamos con codicia mirando otra cosa. Y nos olvidamos de ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho. Y la historia de este pueblo es nuestra historia. Y es nuestra historia porque no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, sino que pensamos que lo buscamos con nuestro corazón, pero en realidad le estamos dando al Señor lo que nos sobra. Le estamos dando al Señor no lo mejor de nuestra vida, sino lo que sobra. Y entonces no solamente este pueblo había llegado a esta situación, sino que si nosotros miramos los libros de los reyes y los libros de crónicas en la Biblia, nos damos cuenta que había un rey malo y dejaba todo en un caos y en un desorden y en una situación tan apremiante, donde había hambre, donde había derrotas, donde había una desolación tremenda, y llegaba otro rey y decía, la única solución para estas, ¿cuál es? Buscar a Dios y buscarlo con todo el corazón. Y entonces venía este rey, buscaba a Dios con todo el corazón, todas las cosas se normalizaban, todo volvía a su curso, y entonces venía el siguiente y decía, estamos tan bien que volvámonos al mundo y a los ídolos, y todo se volvía a caer. Y cuando se caía venía el otro y decía, busquemos a Dios, y venía el otro, alejémonos de Dios. Ese era como el camino que seguía toda esta sociedad. Y realmente ese es el camino nuestro. La palabra de Dios, a través de estos registros, de estos reyes, y vamos a ir al libro de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, al capítulo 34, a raíz de todos estos registros, a raíz de todos estos testimonios vivos, lo que el Señor está hablando a nuestra vida y lo que el Señor está hablando a nuestro corazón es precisamente haciéndonos un llamado a buscarlo en todo momento, pero a buscarlo con todo el corazón. Y para buscar al Señor con todo el corazón, se lo decía hace un momento, el título de este mensaje es Lo buscaremos. Para buscarlo con todo el corazón nosotros debemos tomar decisiones en nuestra vida. Vamos a ver la vida de un hombre, de un niño cuando empezó a reinar, y cómo nos vamos a ir hacia atrás. Y en ese irnos hacia atrás es hacer un recuento un poquito de quién era su papá y de quién era su abuelo y de quién era su bisabuelo. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, nos habla de Josías. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, rey de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Vamos a detenernos allí un poquito. Josías, 8 años, un niño de 8 años que toma el lugar de rey. Ahora, un niño de 8 años, cualquiera de nosotros diría, pero ¿qué va a hacer un niño de 8 años gobernando una nación? Pero la palabra de Dios nos muestra, y si usted lee unos capítulos anteriores y posteriores, que este niño tenía unos buenos consejeros. Y un buen consejero, había sacerdotes, había gente a su alrededor, hermano, que se convirtió en ese instrumento en las manos de Dios para hacer entender a un niño, sí, a un niño. Nosotros hoy pensamos
que los niños no entienden. Nosotros hoy pensamos que los niños deberían estar jugando, pegados al televisor, pegados a un juego, y es que si yo le hablo de Dios, y es que si yo le hago un devocional no va a entender. Los niños lo que necesitan es entretención. No, hermano, los niños necesitan ser guiados también, como todos nosotros, y mucho más por la palabra de Dios. Entonces llega este niño de 8 años, nos dice la palabra de Dios, y toma el lugar de rey. Pero luego, siendo un jovencito, dice que comienza a buscar a Dios, que a los 12 años de su reinado comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Entonces, más o menos a la edad de la adolescencia, donde muchos hoy están tomando un camino torcido, un camino apartado de Dios, donde muchos simplemente están tomando un camino de rebeldía, este muchacho empezó a buscar a Dios. Mire la importancia, y hago ese paréntesis aquí, la importancia de tener adultos comprometidos con la visión de Dios, que estén cuidando y que estén a cargo de los niños. Porque el hecho de que él a los 16, un joven de 16 años, ¿qué está buscando? ¿De qué se lo sabe todo? De los juegos, de la música, de las redes sociales, de eso se lo sabe todo. Pero ¿sabe palabra de Dios? ¿Conoce palabra de Dios? Pues Josías, dice la Biblia, empezó a esa edad de los 16 años a buscar, y a los 20 años tomó una decisión. Después de estar en esa búsqueda del Señor, tomó la decisión de limpiar toda la ciudad. Limpiar toda la ciudad, ahorita vamos a ver la connotación de lo que era esa limpieza. Si nos vamos atrás, vamos a encontrar por allá a su bisabuelo. Usted puede leerlo en casa, va hacia atrás en el mismo libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, y su bisabuelo era Ezequías. ¿Recuerda usted a Ezequías? El hombre que oró al Señor, el hombre que hizo lo recto, el hombre que hizo cosas justas, y que entonces oró al Señor cuando iba a morir, y el Señor le dio años, más años de vida. Y entonces ese hombre muchas veces, cuando vinieron los enemigos, Sennacherib por ejemplo, oró al Señor, y el Señor lo defendió y le dio una victoria tremenda y contundente. Ese era el bisabuelo de Josías. Tenemos a su abuelo. Del abuelo sí quiero hacer una lectura, hermano, en Segunda de Reyes 21:16. Su abuelo era Manasés, el hijo de Ezequías era Manasés. Manasés, hermano, era el hombre, el rey más malo que dice la Biblia que hubo, y no malo porque tomara malas decisiones, sino porque era un hombre, dice el Señor por allí en Filipenses, lo vimos ayer en Filipenses, de una generación perversa y maligna. Hermano, este hombre era malo, malo. Dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 16 del segundo libro de Reyes: fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Malo y sanguinario, llenar una nación. Mató gente inocente hasta que ya más no pudo, y la Biblia nos habla de que esa ciudad había sido, por toda la ciudad, cubierta con la sangre inocente de todos los que él mató. Manasés, el hombre y el rey más malo. Bueno, pero para personas que han pasado o que están en esas tinieblas, también hay esperanza. Después que fue llevado a la cárcel, oró al Dios de sus padres, y dice la Biblia que el Señor lo restauró. Pero era un tipo perverso. Ese era el abuelo. Trajo la idolatría, trajo la hechicería, trajo la brujería, trajo la adivinación. Todo eso fue lo que trajo Manasés. Y luego vemos a otro hombre, el papá de Josías, que era Amón. Este era otro rey malo. Manasés era malo, pero se arrepintió al final. Pero Amón no, este era un hombre malo. Entonces veníamos de Ezequías, el bisabuelo, uno bueno, luego sigue Manasés, uno perverso, muy malo, que termina arrepintiéndose, y luego viene Amón, el papá de él. Pero nace Josías, y Josías tiene unas características que nos habla la palabra de Dios, que era piadoso y uno de los más grandes reyes de Israel. Ese es el registro, y cuando usted le pregunten por Josías, usted ya sabe quién era Josías. Era piadoso y era uno de los más grandes reyes que hubo allí en el pueblo de Dios. Entonces, esto nos da a entender algo, hermano, y es que después de los momentos de dificultad, el pueblo pasó por una situación muy terrible con Manasés, y luego, aunque se arrepintió, ya le quedaba poco tiempo, y luego vino Amón y trajo algo terrible. Yo siempre he repetido en las prédicas, hermano,
hay momentos de dificultad, pero todo lo que comienza termina. Hermano, todo lo que comienza tiene un fin, el único que es eterno es Dios y el amor de Dios. De resto, todo lo que comienza termina. Cuando vivimos momentos de dificultad, a veces cuando el enemigo nos quiere llevar a la tristeza, a la desesperación, debemos tener claro que en el Señor tenemos esperanza y que después de que hay maldad en una nación, renace la esperanza y viene un avivamiento. Eso es lo que sucede cuando todas las cosas parecen estar mal y se ponen peor, como dicen por allí coloquialmente, pasó de gris a oscuro, ¿cómo es que dicen? Mejor dicho, las cosas se pusieron más terribles de lo que estaban. Lo único que puede pasar, lo único que puede seguir ahí es que ahora las cosas vuelvan a su cauce. Y al volver a su cauce quiere decir que todo vuelve a la normalidad y que hay un avivamiento. A veces es necesario ser apretaditos por las circunstancias para buscar a Dios con todo el corazón y que haya un despertar espiritual. Y esto se lo digo, oremos mucho por nuestra nación, oremos mucho por nuestra amada Colombia, porque a veces cuando vienen esas malas decisiones y las tinieblas y la oscuridad, nos queda como esperanza que va a salir el sol. Pero eso va a suceder si la iglesia ora, si la iglesia se para firme y si la iglesia intercede. Dice el versículo 3 y 4. Vamos a volver a leer el versículo 3 y ahora el versículo 4. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. El deseo tan grande que había en su corazón de buscar a Dios era la motivación. La motivación no era otra. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para ver la restauración o para que haya un avivamiento? Pensemos en nuestras familias o en nuestros hogares. De pronto venimos, ya no somos reyes, somos personas comunes y corrientes. Pero venimos de generaciones, hermano, donde puede ocurrir lo mismo que en el libro de Reyes. El bisabuelo bueno, el abuelo malo, luego se arrepiente, luego viene el padre malo y llegamos nosotros. Y entonces diríamos, bueno, pues eso es lo que hay y eso es lo que me corresponde a mí. Todo lo que viene generacional. Manasés trajo la brujería y la hechicería. Y por allá en nuestros antepasados, hermano, y ni siquiera me voy muy lejos, en los abuelos, bisabuelos, vivimos en una cultura idólatra. Entonces, sin ir tan lejos, muchos abuelos eran idólatras a lo más. Aquí la brujería, en los países de Latinoamérica, la brujería, el ocultismo, la hechicería está muy unida a la tradición religiosa, a la religiosidad, y entonces la gente confunde todo. Y entonces miramos hacia atrás y decimos, bueno, yo nací en una familia que tenía todas estas cosas. Ahora, ¿qué hago? Yo me puedo conformar a que todas esas maldiciones y toda esa herencia de maldición venga sobre mi vida. O entiendo, en el caso de los que estamos en este lugar y los que me están escuchando, que todo eso debe ser cortado. Pero yo tengo que tomar decisiones, tengo que poner manos a la obra. Yo no simplemente puedo decir, ya, listo, ahora soy cristiano y todo esto ya pasó. La intención que tenía, la motivación que tenía Josías de buscar al Señor, lo movió a deshacerse de los ídolos. No es deshacerse de la maldad y de los ídolos y de todas estas cosas simplemente para ver, digamos, esto es un ídolo, me dicen que los ídolos son malos, pero yo digo, tumbémoslo a ver qué pasa, a ver si ya está todo bueno si yo lo tumbo. No, no es eso. La motivación es buscar a Dios con todo mi corazón. Primero que todo, que fue lo primero que hizo Josías, buscó a Dios con todo su corazón y eso lo fortaleció para decir, mi caminar es con Dios y todo lo que se oponga al reino de Dios debe ser derribado. Entonces ya la motivación no era a ver si me va bien, no, era la búsqueda de esa comunión con el Señor. Y nosotros debemos imitar a Josías en eso, porque debemos empezar a sacar de nuestra vida, de nuestro corazón. Hace una semanita, hace unos días tuvimos aquí el culto de parejas y yo hablaba de limpiar la casa,
Pero en este caso, lo que hablamos hoy, la casa, es lo que hay en nuestros corazones. Toda esa herencia que hemos traído, lo que aprendimos en casa, toda esa idolatría que hay, toda esa mentira, todas esas cosas que se hicieron en algún momento y que nuestros padres pensaron que eran correctas, pero estábamos, y nosotros que conocemos palabra, sabemos que no solo eran incorrectas, sino que trajeron maldición, hermano. Y hay enfermedades, y hay ruina, y hay una cantidad de cosas que están sobre la vida de las personas por todo esto que traían. No se trata solamente de ir a la iglesia. Lo que nosotros debemos hacer es buscar a Dios con todo el corazón y empezar a derribar todos esos ídolos y a derribar todo obstáculo que nos aleje de Dios, porque si nosotros queremos un avivamiento, el avivamiento no va a ocurrir cuando se comparte mi corazón con Dios un poquito, con los ídolos otro poquito, con el mundo otro poquito. Así no va a ocurrir un avivamiento. Nosotros debemos ser radicales, y radicales es, ¿somos o no somos? Tomamos decisiones. ¿Quién me puede obligar a mí a tomar una decisión? Nadie, ni el pastor, ni mi papá, ni mi mamá, ni un gobernante, nadie, ni siquiera Dios me va a obligar a hacerlo, pero Él me dice, pongo delante tuyo dos caminos, el del bien y el del mal. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Caminas conmigo o lejos de mí? Así de sencillo. En el mensaje ayer yo les hablaba de esto allí en la iglesia, hermano, y nosotros debemos ser determinados, radicales. Si yo tomo una decisión, esa decisión es firme. Señor, yo quiero contigo, estoy en mi corazón, tengo en mi corazón, hay algo que me impulsa, una búsqueda completa, una búsqueda profunda de tu palabra, de tu presencia. Yo quiero conocerte, Señor, yo no quiero caminar sin ti, yo no quiero vivir lejos de ti, yo quiero hacer tu voluntad. Fortaléceme, abre mis ojos espirituales, déjame ver las cosas como tú las ves, Señor. Déjame y permíteme a mí derribar, odiar todo lo que tú odias y amar todo lo que tú amas, Señor, porque yo quiero es estar contigo. Y entonces miro hacia adelante mi vida, a los alrededores, miro aún en mis generaciones, y entonces me doy cuenta que hay muchas cosas que hay que sacar, cosas que durante mucho tiempo me dijeron, es que esto es inocente, es que esto es ahí nada más, esto no tiene nada de malo. Hermano, hay momentos de romper con el pasado, eso se llama romper con el pasado. Hace poco el Señor me daba una palabra sobre este tema de romper con el pasado y me metí en oración y decía, Señor, ¿qué significa romper con el pasado? Y empieza a ver una cantidad de cosas que vienen aún por generaciones y que uno dice, es que yo soy así, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así. Bueno, pero eso no es tan malo, pero resulta que todo eso hace parte de un pasado de esclavitud, hermano. Entonces, si yo permito esas cosas en este presente, ¿cómo va a haber un avivamiento? ¿Cómo se va a avivar mi corazón? Si cortaras con el pasado, no te imaginas cómo se encendería el fuego de Dios en tu vida. Si desecharas, si sacaras todo lo que tú tienes que sacar, no te imaginas cómo te avivarías tú y cómo la unción poderosa del Señor vendría sobre ti. Pero debemos ser determinados. Josías lo fue, siendo muy joven. Nos da ejemplo un niño de 8 años, que a los 14, 16 empezó a buscar a Dios y que siendo muy joven, ay hermanos, si a los 20 estuviéramos nosotros derribando ídolos y sacando la cantidad de porquerías que debíamos sacar, ya los que estamos grandecitos, hermanos, habríamos vivido ya 30 años de la gloria de Dios. Pero no, nosotros seguimos justificando, eso no tiene nada. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo soy buena gente, nosotros debemos determinación. Todo eso ocurre, o esa decisión la tomamos, cuando genuinamente encontramos a Dios. Si nosotros genuinamente no encontramos a Dios, si decimos, yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Voy a la iglesia y oro, pero no lo encuentro, pero no lo escucho. Quiere decir que no lo estamos buscando de todo corazón. Por eso empecé por Jeremías 29:3. Y me encontrarán. Y me van a encontrar porque me van a buscar de todo corazón. Si no me buscan de todo corazón, obviamente no me van a encontrar. Entonces, todos anhelamos un avivamiento. Deme la fórmula, el punto 1, 2, 3, el 4. Me compro el libro de los 7 pasos, de los 5, de los 3, de lo que sea, hermano. Porque quiero un avivamiento, quiero avivarme, quiero que mi corazón se avive, quiero que mi hogar se avive, quiero que el ministerio sea avivado. Lo que tengo que hacer es quitar todo lo que se opone a ese avivamiento. Así de sencillo.
Si este caminito no estuviera aquí, camino a la puerta de salida, sino que las sillas estuvieran de pared a pared, cubriendo todo y el camino se hubiera terminado y yo dijera, ay, pero yo quiero salir, estoy que oro aquí porque quiero salir. Y entonces el Señor me diría, mira, la puerta de salida está ahí. Y yo sigo orando y digo, sí, Señor, yo quiero salir, pero todas esas sillas aquí se interponen, se oponen y no me dejan salir, Señor. Entonces el Señor dice, orando y haciendo. Entonces ve orando y ve quitando el obstáculo. Señor, pero no puede venir un ángel del cielo a quitarlo. Ah, papito, suelte el gancho de la silla y muévala. ¿Dónde vemos eso, hermano? En el libro de los Hechos hay un momento que el apóstol Pedro está en la cárcel y él está durmiendo plácidamente. Al otro día, este hombre puede estar perdiendo la vida. La iglesia está orando, sin cesar hacían oración por él y vino el ángel del Señor y lo despertó. Pedro, Pedro, despierta. Y el hombre estaba ahí como todo, ay, en la mitad de la noche, hermanos, no sé si usted se ha despertado un día a las 12 de la noche y dice, uy, Dios mío, estoy como noqueado. Y él estaba así como que, y el ángel lo primero que le dijo es, ponte tus sandalias, cíñete, vístete, ponte tus sandalias y sígueme, vamos para afuera. Dice la Biblia que él se dio cuenta de todo lo que estaba pasando cuando salió, quizás el frío lo golpeó y lo despertó. Pero el ángel no lo llevó cargado. Ven, yo te llevo cargado y te llevo las sandalias en la mano. O ven, yo te las pongo. No, nosotros queremos que Dios nos haga todo. Señor, pero estoy que oro y oro para poder salir de este lugar. Pues quita las sillas que impiden que salgas y sal, porque la puerta está abierta. Porque el Señor te dio a ti algo, autoridad, te dio discernimiento. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios se convierten en un arma poderosa. La espada del Espíritu es la palabra. Mientras tú confías en la palabra, vas avanzando, vas caminando y vas quitando toda oposición. Pero debes ser determinado, debes tomar decisiones firmes, porque muchas de las cosas que vas a arrancar durante generaciones se han normalizado en tu casa, en tu familia y en tu vida. Ese cortar con el pasado, que es una enseñanza que pronto les voy a dar un domingo. ¿Y qué parte del pasado? ¿De cuándo a cuándo? ¿O desde cuánto hasta cuánto? Le decía yo al Señor. Y el Señor dijo, todas las ataduras que hay, obstáculos. Todo lo que tú piensas que es normal hoy, tú lo quitas y la unción viene sobre ti. Pero no puede estar, porque todavía estás con muchos temas. Dile eso a mi pueblo. Tremendo, es una enseñanza muy tremenda y este es un poco de eso. Entonces está allí Josías y él sabe, siendo muy joven, las cosas no van a cambiar, no van a cambiar si esto no lo cortamos de raíz. Si nos vamos por las ramas y la raíz permanece, esto vuelve a crecer. Si nos vamos por los laditos diciendo yo no quiero problemas vamos a tener, pero con Dios. Entonces, siendo determinado, tomando esas decisiones firmes, vamos para adelante. ¿Y cuáles son esos obstáculos, hermano? Vamos a leer el versículo 5. La primera, tomaron 4 punticos aquí en este pasaje. El primero está allí en el versículo 5. Dice la Biblia, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Tremendo, hermano. Voy a leerle 4 y 5 para que usted entienda la idea. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes desde sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Los huesos de los sacerdotes, la gente que ya había muerto, que había adorado a los ídolos y que había llevado a ese pueblo al error, ya se habían muerto y los habían enterrado. Y fue y los desenterró. Y se llevó esos huesos. Se imagina la gente diciendo, qué locura, este tipo está profanando esa tumba. Y se volvió loco, ¿por qué va a ir hasta por allá? Y sacó los huesos de eso y la trajo al altar y los quemó esos huesos ahí. Hasta las raíces fue él. Y eso es lo primero que debemos hacer nosotros, hermano. Arrancar las raíces del pecado. Somos muy dados a cortar las ramas del pecado, pero a dejar las raíces intactas.
Hermano, dice la Biblia que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y habla de un tiempo en que pasaba eso. Imagínense que vieran esto en este tiempo los profetas de la Biblia y los discípulos del Señor. Hermanos, ¿qué dirían? Aquí a lo recontramalo le llaman maravilloso hoy en día. Y uno tiene discernimiento. Y si no lo tiene, se lo pide a Dios. Y se mete con Dios y lo busca con todo el corazón y entonces tiene discernimiento. Y sabemos lo que es malo y sabemos lo que es bueno. Nadie puede decir, es que yo no sé lo que es malo. Si usted, hermano, nunca ha leído la Biblia y nunca ha ido a una iglesia cristiana, pues no sabe lo que es bueno. Todo lo que conoce es lo malo. Pero cuando ya conoce palabra, usted sabe lo que es bueno y lo que demanda Dios. Y sabe también lo que es malo. No importa cuánto justifique usted que lo malo no es tan malo o que lo malo no es tan dañino. No, el pecado siempre va a corroer y acabar con todo lo que toca y va a alcanzar a todo el que lo practica. Eso es algo claro, hermano. Eso es palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Nadie puede burlar a Dios, dice la palabra de Dios en Gálatas. Así que mi hermano, nosotros debemos ir a las raíces del pecado. Cuando yo hablo en consejerías, cuando tengo reuniones familiares de consejería y entonces empezamos a mirar el pecado, se llega al pecado. Bueno, el pecado lo tenemos identificado. ¿Listo? Ahora vamos a las raíces del pecado. No, pastor, con que cortemos el pecado es suficiente. Pero qué bobada es esa. ¿Para qué cortamos el pecado si dejamos las raíces ahí? Porque si dejamos las raíces, pues va a volver a ocurrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a las raíces. Ir a las raíces es más doloroso. Ir a las raíces es profundizar en nuestro interior. Ir a las raíces es empezar a discernir lo que no es de Dios, lo que no es de Dios, lo que sí es de Dios. Y son decisiones, Señor, hay actitudes con mi vida, hay formas, hay maneras en que yo me comporto, hay pensamientos que tengo, hay actitudes que puedo decir, ay, esto tan maluquito que yo tengo, esto era de mi papá, esto era de mi abuelito, pero entonces como ya lo tengo yo de malas, las enfermedades, los médicos dicen, vamos a mirar su historia generacional. Entonces, mi hermano, dígame las enfermedades en su casa, infartos, cánceres, una cantidad de cosas, y usted dice, el abuelito, el tío por acá, el otro por acá, el otro por acá, y le dicen, uy, no, usted está propenso, usted puede estar sano como un roble, pero viene la ciencia y le dice, usted ya está propenso, usted tiene un cáncer, y a usted le duele un pelo, hermano, y dice, me dio el cáncer. Y entonces buscan todo lo de atrás. Es que así era el abuelo, ay, tan mujeriego como el papá. Así era el papá. Si a usted le llegan a decir eso, ahí le están mostrando una raíz. Dios está usando a una persona para mostrarle una raíz que hay ahí. Así era mi papá, al que se le acabó el matrimonio y que terminó solo por allá, acabó y que nos hirió tanto, así era. Sí, y su abuelito también. Ahí hay raíces. Y yo me comporto así. Así reaccionaba con ira, así reaccionaba de esta manera, así reaccionaba de la otra. Y hoy, ante esos comentarios, la gente ríe. Igual al papá. Sí, igualito. Pero no está diciendo igual al papá que buscaba a Dios. Está diciendo igual al papá que era un pecador y que estaba apartado de Dios. Y ahí hay raíces. Cosas que hemos normalizado en nuestra vida. Entonces, el primer punto, hermano, es ir a la raíz. Fue y desenterró los huesos de esos sacerdotes y dijo, prendámosles candela que aquí no va a quedar ni el polvo de esto. A la raíz. Lo segundo, mi hermano, está en el versículo 8. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová Dios. Lo segundo es reparar la casa. Y reparar la casa, ¿qué significa? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestros hogares debe habitar la presencia de Dios. Pero sucede que el pecado, lo decía esta mañana en el devocional y ahorita en este mensaje, todo lo que toca el pecado lo corroe, lo corrompe. Es como si el pecado pusiera la mano aquí en este tubo, hermano, y esto queda podrido, oxidado, mejor dicho, ruinas es lo que queda. Y eso es lo que hace el pecado. Si nosotros pudiéramos ver lo que hace el pecado o cómo es el pecado realmente, créame, el enemigo, y ayer lo hablé, el enemigo nos quiere seducir,
El enemigo, el sistema del mundo nos quiere oprimir, el sistema del mundo nos quiere esclavizar. Si nosotros pudiéramos ver con lo que nos seduce el enemigo, que no es tan bueno como él dice, ni siquiera medianamente, de lejos no lo es, nunca pecaríamos. No pecaríamos, hermano. No pecaríamos. Porque no caeríamos de una forma tan tontica en unas garras del enemigo para que nos esclavice. Pero como no lo vemos como realmente es, sino como él lo quiere hacer parecer, caemos fácilmente. Asimismo, todo lo que toca el pecado lo destruye. Entonces, cuando miramos dentro nuestro, ya fui a la raíz, fui hasta lo profundo, a la raíz, arranqué esas raíces de mi vida, gloria a Dios. Pero ¿cómo quedó? ¿Cómo lo dejó el pecado? Piensa en un lugar en ruinas, hermano. Así está la casa, en ruinas. Eso fue lo que quedó después del pecado. Entonces nos corresponde a nosotros reparar la casa, porque la casa está arruinada. Una vida con pecado es una vida arruinada, y todo lo que hay alrededor está arruinado por la presencia del pecado. Lo tercero, mi hermano, lo encontramos en el capítulo 34 mismo, ahora el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Mire, haga de cuenta que usted en algún momento tuvo acceso a una Biblia, o sus generaciones, pero se convirtió en lo que muchos tienen hoy la Biblia, en un adorno en la casa, y quedó por allá la Biblia extraviada, perdida, la palabra de Dios. Imagínense a Josías, a los 8 años ser rey, y empieza a hacer todo eso, y no tenían la palabra de Dios. Imagínense, si eso lo hacía sin la palabra de Dios, imagínense lo que iba a ocurrir ahora, que después de arrancar las raíces, que después de restaurar la casa, ahora encontraron la Biblia. Oiga, estamos haciendo aseo aquí en la casa y me encontré con la palabra de Dios. Llévensela al escriba, llévensela al que entiende, llévensela a aquel que comprende, dice la palabra de Dios allí, que se la llevaron al escriba Safán y le dijo: oye, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Entonces empieza usted a sacar todo, el pecado, vamos a arrancar las raíces, vamos a ir a lo profundo, vamos a enterrar hasta el abuelito, no literalmente, ojo, que el pastor nos mandó a desenterrar al abuelito. Vamos a ir, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Qué cosas hay? ¿Cómo así que yo me parezco a mi abuelito? ¿En qué? En todo lo malo. ¿Cómo así? Entonces esto tiene una raíz, voy a ir, voy a desenterrar y voy a quemar todo esto, y entonces veo que la casa está en ruinas y empiezo a restaurarla, y luego me encuentro por allá con la palabra de Dios. Qué alegría, qué gozo cuando vemos esto en el libro de Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 8, y sacaron el libro de la ley y empezaron a explicarlo y que la gente pusiera atención para entenderlo, y la gente lloraba de la alegría porque Dios no se había apartado de ellos. Pero ¿sabe una cosa? Dice el versículo 20, que aquí la reacción fue diferente. Dice la Biblia en el versículo 20 al 22, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que en él está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salom, hijo de Ticva, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ahí ella responde. Eso se lo dejo a usted para que lo lea en casa. Pero mire lo que ocurrió. Oye, encontré la Biblia, Adrián, vamos a abrir la Biblia y vamos a mirar qué nos dice. Y lo primero que se encuentran, se lo voy a resumir en estas palabras, es que la palabra de Dios les señala que están en problemas.
¿Y por qué están en problemas? Porque vivieron apartados de Dios mucho tiempo. Pero espera un momento, este hombre, Josías, era muy niño, empieza a buscar a Dios, derriba a los ídolos, va y desentierra a los sacerdotes, arranca las raíces, repara el templo y ahora se encuentra en la palabra preciso en ese momento y él pensaba, ya la obra está hecha y el Señor le recuerda, todavía no, todavía estamos en el proceso. Están en problemas. Todo lo que están haciendo no está mal, está correcto. Pero todavía hay un peso del pecado. Hoy en día hay personas que dicen, no, eso ya no existe, eso ya no es real. A Jesús le preguntaban por un hombre ciego, ¿pecó este o sus padres? Y él dijo, ninguno, ni él ni sus padres, para que se manifieste la gloria de Dios. Daniel, Nehemías oraban de una manera, Daniel 9 es tremenda oración. Y ellos hablan del pecado y asumen el pecado de sus antepasados como el pecado de ellos, hermano. Y nosotros hoy queremos deshacernos del pecado diciendo yo no tuve la culpa y yo no peco. O sea, no asumimos responsabilidad. Estamos señalando siempre a otro. Pero cuando tomamos nosotros esa responsabilidad, entonces decimos yo estoy en problemas. Por más que yo esté haciendo algo, buscando a Dios con todo mi corazón y Él se dejó hallar, por más que yo estoy arrancando las raíces de mi vida y restaurando, todavía estoy lejos del Señor. En el caso nuestro, lo que nos acerca a Él es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero reconocerlo genuinamente, hermano, no simplemente hacer una oración de fe. Pero entonces, cuando yo abro la Biblia, hoy en día todavía, cualquiera de nosotros, hermano, cuando abrimos la Biblia, qué bueno que el Señor nos hable y nos muestre un espejo. Bien lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo comencé diciéndoles en la introducción de este mensaje, que los momentos de dificultad nos conducen a un avivamiento, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios. Entonces yo ya me voy acercando, hay cosas que me tenían atado, estancado, quieto, yo estoy atado de pies y de manos en el pecado, estoy aquí, pero en un momento decido buscar a Dios con todo mi corazón, arrancar las raíces, restaurar la casa y resulta que abro la Biblia y el Señor me muestra que tengo problemas, que hay muchas cosas que todavía deben ser transformadas, que únicamente su poder y su gloria, su palabra, su espíritu es lo que lo puede hacer y entonces para mí no es una mala noticia, para mí es una buena noticia. Y es una buena noticia porque esa verdad que me está hablando el Señor quiere decir que voy en la dirección correcta. Quiere decir que las decisiones que he tomado son correctas. No voy a decir, ay, entonces ¿para qué desenterré los huesos de esos sacerdotes? ¿Y para qué restauré la casa? No, al contrario. Todo lo que el Señor ha hecho, mira el proceso. Pone a un niño después de un rey malo, muy malo, que se arrepintió al final. Luego su hijo fue malo también. Y ahora viene este niño y empieza a buscar a Dios. Y empieza un cambio. Lo que estaba ocurriendo era que se acercaba a ese avivamiento, empezar a poner orden. Y entonces usted empieza a organizar la casa. No sé si le pasa cuando el fin de semana hace oficio o hace aseo y empieza a sacar todo lo sucio y de pronto se le olvidó, se le quedó algo por allá guardado y la Biblia o abre un libro que le dijera, pero mírate bien por allá en el cuarto de la ropa sucia. Pero mírate bien en la alacena porque guardaste algo allá. Pero mírate bien esa tacita que metiste por allá al fondo de la nevera porque ya está podrida. Entonces usted llega a un punto y no se desanima, sino que dice, wow, tremendo. ¿Qué es tremendo? Que la misma palabra me está guiando para sacar todo, porque el hecho de que yo saque todo esto quiere decir que la gloria de Dios va a venir aquí. Y entonces Él va a habitar libremente porque ya no hay nada que lo pueda restringir, porque ya no hay pecado, porque el Señor es santo y Él no va a habitar donde no se prepara el lugar. Entonces es una buena noticia. Dios está conmigo, como decimos, Dios conmigo, Dios conmigo. Entonces Él me habla la verdad. Por eso, cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, lo encontramos, Él se deja hallar, lo encontramos a Él y cuando lo encontramos a Él, mi hermano, encontramos la verdad y la verdad trae libertad.
Y viene la última parte, versículo 31 al 33. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. Después de todo esto, el proceso que comenzó muy joven, a sus 8 años, ese proceso llegó a un punto en el que él limpió la casa, restauró la casa, la palabra de Dios le mostró, están en problemas, y él empezó a poner en práctica todo lo que el Señor le había hablado. Entonces viene un compromiso, y ese compromiso es: todos los días de mi vida, el resto de vida que me quede, Señor, yo lo caminaré contigo y en obediencia. Caminaré en tus mandamientos, en tus estatutos, me deleitaré en ellos. Mi vida te pertenece y yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Rindo mi vida, mi corazón, mi carne, mi orgullo, mi mente. Tomo mi cruz, te sigo, Señor, porque yo quiero morir al yo, quiero vivir para ti y quiero ser ese instrumento en tus manos. Se comprometió. Y de ahí en adelante, todo el tiempo en el que él vivió y las personas que estaban con él no se apartaron de Dios. Oh, tremendo, hermano. ¿Sabe qué es lo tremendo? Y yo siento una emoción por allá adentro cuando dice uno que se le ponen los pelitos de punta. Porque no sé usted, ojalá así sea. Ojalá usted sea ese Josías para su familia. Porque es el momento en el que se corta todo lo que no es de Dios. Y es cuando se para una persona y dice: venga, quizás yo no llegué a los pies del Señor como Josías a los 8 años, yo me tardé mucho más y probé muchas cosas terribles del mundo que no añoro, que no espero repetir y que no quiero que mis hijos repitan. Entonces llega todo ese proceso en nuestra vida, desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como Salvador. Y entonces vamos y arrancamos las raíces y entonces restauramos la casa y entonces conocemos la verdad nos confronta, nos hace entender que estábamos en problemas, volvemos nuestro corazón al Señor y junto con Jesucristo decimos: yo me comprometo a caminar contigo. Y el libro de nuestra vida podría decir de la siguiente manera, lo voy a poner con mi nombre, el versículo 33, póngalo con el suyo. Y quitó Diego todas las abominaciones de toda la familia García, de todos los hijos de la familia García, e hizo que todos los de la familia García de ahí en adelante, sus generaciones, hijos, nietos, bisnietos, que se hallaban en ese camino, sirvieran al Señor, sirvieran a Jehová, y no se apartaron de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. No oramos nosotros por nuestros hijos y nuestros nietos, hermanos. Esto es lo que nosotros queremos. Pero para que esto ocurra y haya un avivamiento en nuestras generaciones, la tarea nos corresponde a nosotros. Porque si yo le dejo a mi hijo esa tarea, el Señor me muestra esa verdad a mí, pero yo digo: sí, pero no, estoy ocupado, qué pereza, que lo hagan mis hijos. Pero me lo está mostrando a mí. Puede ser que al no enseñárselo yo a mis hijos, ellos se aparten de Dios. Y entonces no hubo avivamiento, vino otra vez el tiempo malo. Ojalá, vuelvo y se lo repito, sea usted ese Josías para su familia, para su hogar y para todas las responsabilidades que Dios le ha dado, que Dios ha puesto sobre usted. Puede tener la plena certeza que el Señor está con usted. Entonces hay una cosa. Voy a utilizar ahorita una palabra que no le gusta mucho a la gente hoy en día y bueno, se generan algunas confusiones, pero voy a tratar de tenerla lo más clara posible en lo que le quiero hablar. Digamos que yo estoy apartado de Dios, todo está en ruinas, todo se está cayendo, pasó de todo. Y entonces el Señor me dice: tú eres el escogido, Diego, para vivir todo este proceso. Vas a ir a las raíces, vas a arrancar, vas a sanar tu familia, tú vas a ser el instrumento, vas a enseñar, vas a limpiar la casa, todo esto lo vas a hacer.
te vas a comprometer a caminar conmigo. Listo. Entonces yo lo hago, obedezco. Entonces el Señor me dice, ahora, tu hogar, tu familia, que quería ser destruida por el enemigo, yo tengo un plan diferente, está aquí, te entrego ese plan para tu familia, para tus hijos, nietos, bisnietos, etcétera, para tu ministerio, para tu trabajo, puede ser. Imagínese esto, digamos usted tiene una propiedad y esa propiedad usted la descuidó y se la invadieron y empezó un proceso judicial, eso es largo, hermano, y empezó un proceso judicial para sacar a las personas que le invadieron. Los que invadieron, al no ser dueños, no cuidan, todo está en ruinas, todo está caído, pero un día el proceso falla a nombre suyo. Y lo llaman y le dicen, ya salió el veredicto a favor suyo. Vaya, porque ya tiene la orden para desalojar a esa gente, reclame lo que es suyo, tome posesión de lo que es suyo y arréglelo. Entonces usted llega y su casa le puede dar tristeza que se la abandonaron y se la dejaron destruida, pero es suya. Ahora usted empieza a restaurar y la levanta nuevamente. ¿Cuál es la palabra que mucha gente puede tomar no tan claro? Reclame lo que es suyo, hermano. Las bendiciones que Dios le dio. ¿Será que los planes de Dios es que su familia se pierda? No, a partir de usted y en adelante, algo tiene que cambiar. Porque si no, ¿qué, hermano? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué aprendemos palabras? Entonces, reclame y restaure todo lo que Dios ya le entregó. ¿Qué necesita usted? ¿Un poco la fuerza? Claro que sí. ¿La autoridad? ¿Usarla? Por supuesto que sí. La autoridad, utilizarla. Volvamos al ejemplo de la casa. Entonces yo voy a una estación de policía o a donde corresponda. Aquí está la abogada Paola que me sabe más que yo de ese asunto. Entonces voy y digo, venga, esto falló a favor mío, entonces necesito ir a sacar a esa gente. Y entonces llegan y la gente no se quiere ir y de pronto tumban la puerta y sacan, bueno, la cosa es fuerte. Usted va empoderado, no en una idea o en un capricho, en un documento que tiene toda la validez. Y entonces dice, aquí está, a favor mío, esto es mío y lo reclamo. Hermano, empodérese en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son una orden espiritual. A mis hijos no se los entrego a Satanás ni loco, ni mi casa se la voy a entregar al enemigo ni loco. Entonces tengo autoridad porque tengo una palabra dada por Dios. Y entonces yo voy a ejercer autoridad. ¿Qué van a decir? Es que es muy fuerte, es que sin misericordia. Dice que cristiano se hace llamar. No, pero no estoy pegando a nadie, pero sí estoy estableciendo algo, el orden de Dios. Todo lo que sea, si estoy sacando de mi vida, todo lo que va en contra del orden de Dios, pues tengo que en todo lado donde pueda hacerlo, sacarlo y no estar, bueno, ya lo saqué de mi vida, pero me da una pena con la señora decirle que no, entonces dejémosla. No, no hay tal. Ay, dice que amor, ay, dice que cristiano. Ay, dice que usted, no, claro que soy cristiano, pero tengo autoridad y no voy a dejar que el enemigo se empodere. No voy a dejar, ya que la autoridad el Señor me la da a mí, no lo voy a dejar. Hermano, no puede existir un lugar de adoración. Y esto, pilas por allá, líder de alabanza. No puede existir un altar de adoración, que fue lo que hizo toda esta gente, sacando las raíces, restaurando, ahí se levantó un altar. Cuando yo hablo del altar, puedo hablar de este altar en una congregación, puedo hablar del altar de adoración y de palabra en una casa, pero no puede levantarse un altar, ni se puede levantar la adoración cuando el pecado está suelto. No puede. Usted lo puede intentar y pareciera ese fuego, ya va a prender, ay, se apagó. Ahora sí, ay, no funciona. No. Mientras el pecado esté suelto, no se puede avivar el fuego de Dios. No se puede, hermano. No piense que usted puede jugar a dos bandas, como dicen por ahí.
Dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo a Él y servirle, y si son los Baales, pues váyanse detrás de Él. Pero no pretendamos que mientras el pecado esté suelto. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, no hemos visto, por eso hay que ir a las raíces. Pero cuando el Señor dice, oye, mírate esto, mírate esto, mírate esto. El ejemplo que le ponía ahorita. Ve y mírate por allá en el fondo, en un cajón de tu nevera, que guardaste algo hace un año. Está podrida esa vaina. ¿Qué vas a hacer? Miras para otro lado, lo guardas allá, lo dejas o limpias. Porque si tú quieres avivamiento y quieres un altar de avivamiento, un altar de adoración, el pecado no puede estar suelto. Hoy en día, vuelvo y repito, hermano, la falta de liderazgo y la falta de tomar decisiones tiene algunos más pendientes de otra cosa. Ay, pero qué tremendo. Dios me acaba de mostrar dónde está lo que apaga el fuego del avivamiento. Que hay una persona que no ha dejado el pecado, una Can, digamos, que guardó el anatema. Dios me acaba de mostrar eso. Le pedí confirmación y Él me confirmó. Y entonces me dice, asume tu responsabilidad, toma decisiones. Y yo digo, pero preciso esa persona es la que siempre nos gasta el almuerzo al final. Entonces tengo un problema, tengo un dilema muy grande en mi corazón. ¿Santidad o almuerzo? ¿Avivamiento o gastadita en la cafetería? Hermano, yo no sé cuál tome usted. Pero yo le digo, yo elegiría avivamiento. Josías trajo el último avivamiento que hubo sobre esta nación antes de ir a la cautividad. Ese fue el último avivamiento. Luego vino el pecado y fueron a la cautividad, hermano. Hay mucha gente que vive en la cautividad. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, ¡wow! Las multitudes. El avivamiento no son las multitudes, hermano. El avivamiento comienza por una persona y se va transmitiendo en un hogar, por generaciones. Así comienza el avivamiento. Mi hermano, ¿redundan multitudes? Sí, pero no multitudes pecadoras, porque ahí no habría ningún avivamiento. El fuego del avivamiento está aquí, pero si el pecado está suelto, no hay fuego de avivamiento. No lo hay. Hay otras manifestaciones que no tienen que ver con un avivamiento espiritual. ¿Qué quiere usted para su caso? Yo le invito a que empecemos por lo primero. El título de este mensaje. Lo buscaremos. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Mi oración, mi hermano, mi oración es que usted sea ese Josías, que yo sea ese Josías, que seamos la generación que recibimos una palabra, un mandato del Señor, un llamado, y todo comienza por buscarlo a Él. Por ahí comienza todo. Quiero ver cambios, voy a buscarlo a Él. Quiero la unción, voy a buscarlo a Él. Quiero que descienda el poder de Dios, voy a buscarlo a Él. Esa es mi motivación, buscarlo. Quiero conocerte, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. La vida de Josías puede representar a cualquiera de los que estamos en este lugar y de los que están recibiendo esta señal. La vida de Josías nos muestra cómo lo primero que debemos hacer es buscarte a ti con todo nuestro corazón, y tú te dejarás hallar. Después de tiempos de dificultad, Josías nació en un tiempo donde tú te habías apartado de tu pueblo, Señor, por el pecado, la idolatría, la hechicería, las mentiras, los engaños y todo el pecado que trajeron hombres como Manasés, hombres como Amón, hombres malos, hombres perversos. Y ellos dejaron sumida a la nación en una oscuridad tremenda.
Y hubo un resplandor y se despertó, Señor, una esperanza a través de este niño que muy joven empezó a buscarte. Para nuestras generaciones y nuestras familias vino un despertar. Ya no éramos tan niños, pero sí cuando empezamos a buscarte, empieza a avivarse la esperanza. Hemos venido por generaciones de ruina, de enfermedad, de divorcios, de problemas, de pecado, pero ahora las cosas van a cambiar. Y van a cambiar de aquí en adelante, porque tú, Señor, nos vas a fortalecer. Y te encontraremos cuando te busquemos de todo corazón, dice la palabra de Dios. Y fue lo que hizo este hombre. Y para buscarte de todo corazón quitó todos los obstáculos que hubiese. Todo obstáculo que lo apartara de ti. Amado Señor, permítenos quitar todo obstáculo que nos aparte de ti. Muéstranos en nuestro corazón, examínanos y muéstranos si en nosotros hay camino de perversidad, dice el salmista. Muéstranos, Señor, todo lo que hemos justificado, todo lo que decimos, no importa cómo le entregamos a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestra familia, nuestro trabajo al enemigo, diciendo no es tan malo. Danos la fortaleza y el carácter, Señor, para quitar todos esos obstáculos, quitarlos del camino, Señor, para encontrarnos contigo. Porque luego de que tengamos ese encuentro genuino, tú nos guiarás a cortar toda raíz y nos vas a llevar hasta lo más profundo de esas raíces y desenterrar cosas y desenterrar esas raíces y arrancarlas en el poderoso nombre de Jesús y comenzar a reparar la casa y volver a la verdad de tu palabra y que esa palabra se avive en nuestros corazones, Señor, y luego comprometernos a caminar en obediencia. Y todos los días de nuestra vida ver tu gloria y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, cómo mantener el fuego de Dios encendido y avivado. No se puede avivar, no se puede encender ese fuego, no se puede establecer un altar si el pecado anda suelto, si las raíces de pecado permanecen y si yo sigo justificando ese pecado. Tú nos llamas, amado Señor, a vivir en santidad, a vivir en rectitud, a vivir en integridad. Lo vimos ayer en la palabra, allí en Filipenses 2:15. Vivir una vida intachable en medio de una generación perversa y maligna. A eso nos llamas, Señor. A eso nos llamas. Queremos vivir de esa manera, Señor. Y vamos a dar el primer paso a partir de hoy. Buscarte con todo el corazón. Quitar los obstáculos. Quitar, Señor, todo lo que impide ese encuentro. Quitar, amado Señor, de nuestras vidas, de nuestra mente y de nuestro corazón, todo aquello que ha impedido que tengamos ese encuentro genuino. Mentiras, argumentos, pecado, tantas cosas hay allí que no puso el Señor, que puso el enemigo. Pero nosotros hoy nos gozamos en ti y a todos los que están escuchando este mensaje, que tú seas el Josías en tu hogar, en tu familia, y de aquí en adelante empieces a vivir una vida en rectitud y en integridad. Gracias te doy, Señor, por lo que tú ya estás haciendo y por lo que harás. Por lo que harás, Señor. Porque cuando somos determinados, tomamos decisiones firmes, tú respondes. Y esa respuesta, amado Señor, va a redundar en una victoria grande y maravillosa. En el nombre de Jesús te doy gracias por la libertad y por la restauración de las vidas. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios.